Me estaba acordando ahora, no es la primera vez que hablamos los tres juntos. Me acuerdo una vez, hace quizás 12 o 13 años, en el Círculo de Bellas Artes, que yo estaba feliz porque iba a hablar con ustedes y era lo más a lo que había llegado como escritor. Yo estaba recién llegado y fue, yo creo, la primera vez que hablamos juntos y esta Me es, parece que sí. posiblemente después de todos estos años, la segunda. Porque Hemos coincidido hemos los hablado tres. tú y yo, hemos hablado tú y yo. Sí. Am, ha pasado mucho tiempo. En esa época no había embajadores en el público, hoy hay dos. Y tú no tenías canas. O sea, Y yo no tenía No ganas. tenía. Pero ya que hablamos del proceso de escribir, ya que somos peruanos en España, yo quería empezar preguntándoles y conversando un poco cuánto ha cambiado España en ese proceso. Todos vinimos aquí, a ver, empecemos por partes. ¿Todos vinimos aquí para ser escritores? Creo que sí. ¿Todos vinimos No. aquí con la idea de escribir de un modo u otro? ¿Tú no? No, yo no, porque yo vine para investigar en el Archivo de Indias. Ante todo, buenas tardes y mil gracias, Casa de América, por esta invitación. Yo vine para investigar en el Archivo de Indias como historiador y llegué en enero del 85 y la verdad es que volví al Perú a mediados del 86 con idea de regresar, pero para continuar con los estudios de doctorado. Es decir, que yo estaba muy enfocado en la parte académica y cuando volví me incorporé incluso a la Universidad de Sevilla y no me imaginaba que iba a terminar dirigiendo una escuela de flamenco. O sea que mi vida es la que ha cambiado más que cualquier otra cosa. Tú viniste a ser escritor a España, ¿no? Completamente, Con esa sí, idea, sí, sí. Además, una de las primeras personas que conocí, yo llegué a Tenerife, más bien, que es un sitio en la geografía española bastante sui generis. Y uno de los primeros amigos escritores que tuve fue Fernando, que ya estaba, tú ya estabas y siempre estuviste instalado en Sevilla, ¿no? Siempre. Yo llegué a Tenerife y después de casi 10 años me mudé a Madrid y siempre con la idea de dedicarme a la literatura, porque esos años en Perú eran probablemente los peores años que vivimos en un momento muy duro, donde había muy pocas posibilidades de nada y muchísimo menos de dedicarse a la literatura. Así que me pareció que el sitio era España. Y fui a Tenerife un poco de casualidad, porque yo viajaba a Barcelona y los amigos que estaban allí se mudaron a Tenerife. O sea que mi primer viaje a Barcelona fue a Tenerife. No, ellos fueron para allá. Y pensé quedarme poco tiempo en Tenerife, me quedé 11 años y llevo ya aquí 12 más o 13 más. O sea, son unos cuantos de cuando nos conocimos. Son 20 y muchos. Sí, yo también, yo vine después, en el 2000 exactamente. ¿Tú llegaste ya con habían- euro? No, llegué justo un poco antes del euro. Me acuerdo que ya me habían rechazado todas las editoriales peruanas, que eran 3. Y vine aquí porque todos los escritores profesionales que yo conocía vivían en España, que eran 2. Una vez aquí descubrí que no era fácil tampoco para los españoles ser escritor. Teníamos esta idea de España como un Hollywood literario, ¿no? Como el sitio al que venías y todo era fácil, y en realidad resultó bastante más difícil. Sobre todo decirle a la funcionaria de migraciones: ¿y tú qué haces aquí? Soy un escritor latinoamericano. No había espacio en los papeles para el escritor latinoamericano. Pero me sirvió, y de eso quería que habláramos ahora. Creo que lo que más me sirvió venir a España en esos primeros años fueron 2 cosas. Una es que Madrid, yo llegué a Madrid, ahora vivo en Barcelona, pero pasé muchos años en Madrid. Y Madrid era una ciudad eufórica. Creo que empieza a volver a serlo. Había estado deprimida, pero empiezo a sentir esa energía en Madrid que había perdido. Cuando yo llegué en el 2000, todo el mundo venía a Madrid, de América Latina. Los argentinos, mexicanos, colombianos, venezolanos. No solo a escribir, de hecho, en esa época de escribir había mucha gente yendo a Barcelona, pero a hacer cine, teatro, pintura, a hacer arte, a ser creativos. De manera que había una energía creativa en Madrid, un caldo de cultivo donde aprendías de todo
Y eso es algo que te enriquecía mucho para escribir. Y lo otro es que tú te vas de Perú como todos los emigrantes se van pensando en este país no hay oportunidades y en otros sí me va a ir bien. Y cuando llegas aquí descubres lo bien que te iba en Perú y lo bien que estabas en Perú y cómo estabas encantado de la vida. Pero cambiar de mundo, cambiar de vida, ver el mundo desde otro punto de vista, es muy bueno para un escritor porque eso es lo que haces cuando escribes novelas, cambiar de punto de vista y crear personajes que viven otra vida. Entonces, eso cambió mucho mi manera de escribir. Yo creo que la enriqueció mucho y que le dio mucha más amplitud de horizontes de los que tendría si me hubiese quedado toda la vida en el mismo sitio. ¿A ti cómo te cambió España escribir? Bueno, a mí me ha inquietado que tú preguntes si tú llegaste con pesetas o con euros. A mí eso me ha inquietado. Eso, Ya hemos llegado a esa edad. no es exacto ese dato. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo me casé en Betamax. O sea, hay gente que se ha casado en VHS, y no es una cosa moderna. Entonces, yo pongo el Betamax como punto de partida. Yo hice mi tesis a máquina. Entonces, ¿qué he visto yo en España? ¿Tú hiciste tu tesis a máquina? A máquina de escribir, con papel carbón. ¿Y te atreves a llamarme canoso? Y me atrevo a llamarte canoso, porque eso ya nos iguala. Puedo decir que Santiago Roncabrera y yo peinamos canas, y eso ya es como hacerse un lifting en mi caso. Es decir, que aquí fue en España donde yo entré por primera vez en contacto con el fax. Yo cuando apareció el fax pensé que la humanidad no llegaría más lejos. El fax se ha inventado, es una cosa extraordinaria. Aquí, ya no necesitamos más. Aquí aprendí a usar las computadoras, los ordenadores, etc. Es decir, yo he visto desde aquí el proceso mediante el cual se ha producido esto que se llama el cambio de paradigma de la escritura y la lectura, al que yo además me incorporo tarde o probablemente no me incorporo del todo, porque yo me he puesto como límite de escribir ficción en el Perú el año 90. Todo lo que yo escriba sobre el Perú no pasa del año 90, porque ese es mi lenguaje, porque esas son las referencias urbanas que están en mi memoria. Yo no podría ambientar una ficción peruana en los años 2008, porque se notaría que estoy mintiendo. Entonces yo intento mantener fresca incluso mi habla peruana de aquellos años. Cuando yo me encuentro con alguien que viene del Perú, casi siempre más jóvenes, me dicen, tú hablas como mi tía. Entonces, les pido por favor que me presenten a su tía, porque la quiero imaginar rozagante a la señora. Entonces, ¿cómo influye para mí eso que tú mencionas? Influye en la medida en que yo intento hacer constantemente en lo que escribo una reflexión sobre el tiempo que he transcurrido. El tiempo que he transcurrido estando yo aquí y lo que ha pasado en el Perú estando yo fuera. Por lo tanto, es como crear una realidad paralela en donde entran todos los libros que voy leyendo. Y debo decir que aquí en España he leído a autores peruanos que en el Perú ignoraba por completo. Porque siempre he creído que todos vamos a ser olvidados y que en la literatura peruana hay muchos autores espléndidos que han sido olvidados porque no vivieron en el Perú. Y si vivieron en España están peor olvidados. Entonces, Félix del Valle, que fundó Amauta con Mariátegui, que colaboraba en Colónida con Valdelomar, Rosa Arciniega, que era socialista, republicana, trabajaba en la embajada peruana, fue la que rescató al poeta de la camisa roja en Guadarrama, Oquendo de Amat, y Felipe Sassone, que era un autor dramático muy fascista, pero que tuvo una vida muy interesante, muy borrascosa, y otros peruanos más. Entonces, viviendo en España, viviendo en Sevilla, he podido reconstruir una biblioteca que me consta que probablemente no exista en otro lugar, ni siquiera en Lima,
de estos autores peruanos olvidados y me alimento de esa literatura de peruanos olvidados que me sirve para escribir también la mía. Entonces, intento que el tiempo que paso en España sea como un tiempo congelado y en ese tiempo escribo. Pero llevas congelado un buen rato ya. Llevo yo con que te conservas mejor. Claro. Te conservas mejor si estás congelado. ¿Tú cómo has cambiado Bueno, en España? ¿Cómo ha alterado eso tu manera de escribir? Yo creo que ha sido, para no abundar en lo de Fernando, porque yo creo que he llegado 3 años después que tú, por ahí, Fernando. ¿Llegaste en el 93? No, yo llegué en el 91, principios del 91. Bueno, más o menos lo mismo. Y cómo influye la visión. Lo estaba escuchando a Fernando y es cierto que uno no puede escribir del Perú que no ha vivido, y más aún cuando de por medio se mete la tecnología. Nosotros sabemos que hay incluso películas que ahora no tendrían ninguna razón de ser porque falta un móvil. Y dice, pero si llamas con el móvil se acabó la trama de la película, ¿verdad? Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado el hecho de, por eso le preguntaba antes a Santiago, ¿no?, si llegó con las pesetas o no, que en el fondo es esta sensación no solo de la moneda, evidentemente, sino del cambio tecnológico, como alguna vez hicimos aquí con Ana María Rodríguez, un ciclo muy interesante que se llamó Un exilio con email, para hablar de la diferencia que significaba haber llegado a España con la tecnología, con el correo electrónico, y quienes no. Yo siempre tenía la sensación de que estaba más cerca a Cristóbal Colón que a los que me llevaban, que eran 5 años más jóvenes, el cambio es. Pero para no abundar en lo que ya ha dicho Fernando, yo creo que lo que me ocurrió también en ese sentido es descubrir lo muchísimo que nos parecemos España y Perú, lo mucho que se parece Hispanoamérica en muchas cosas a España, que cada vez tengo más una sensación muy curiosa a diferencia, creo yo, de que quien se muda a otro país y a otro idioma, aquí uno termina por olvidarse al cabo de un tiempo de que está viviendo en otro país. Es como si uno se hubiera ido donde los primos que viven un poco lejos. Cambia la forma de tomar el café con leche, pero la gente más o menos hace lo mismo y piensa más o menos lo mismo. Evidentemente contaminas tu forma de hablar, lo cual es una cosa enriquecedora porque terminas regresando al Perú con otros términos y tal, porque estás viviendo aquí. Eso me parece enriquecedor, pero sobre todo porque se genera una especie de realidad muy permeable que al principio parece traer problemas para un escritor, porque escribes en el mismo idioma, pero hay matices. Yo no puedo escribir una novela que ocurre en el Perú donde la gente se enoje, donde la gente se enfade porque ahí se enojan, ¿no? Y nosotros agarramos el carro y aquí cogen el coche. En fin, hay una serie de términos que cambian todo. Pero luego te vas dando cuenta de que no importa, que toda esa mezcla es muchísimo más enriquecedora. Esa es una sensación que tuve a la hora de abordar la forma de escribir en otro país, en otra realidad tan parecida, pero en el mismo idioma. Y la siguiente también enriquecedora es conocer a la gran cantidad de escritores españoles que leí en ese entonces y de los cuales no conocía, y que creo que en el Perú de esos años además ni siquiera llegaban, como el propio Antonio Muñoz Molina, qué sé yo, Javier Marías, escritores que ahora se han consolidado, y muchísimos otros, y que tuve la inmensa suerte de leer aquí y de enriquecer mi visión de la literatura española, donde pues iba a vivir. O sea que para mí eso fue muy importante. Eso me parece interesante. Antes de preguntar otra cosa para todos, te lo quería preguntar a ti también. ¿Cómo cambiaron tus lecturas cuando viniste? Porque para mí algo importante, ahora que lo recuerdo, no fue solamente la literatura española, que también, aunque yo ya recuerdo autores españoles que me importaban en Perú, sino la inglesa y la de Estados Unidos, la literatura anglosajona o la japonesa incluso, sí, llegaba a España mucho más que cuando yo estaba en América Latina, y aún ahora creo que llega mucho más a España que a América Latina. Y para mí, que buscaba una manera distinta de hacer las cosas, fue refrescante la literatura en inglés, la literatura de Ian McEwan, de Martin Amis, de Kazuo Ishiguro, que es casi Fernando Iwasaki, pero no es, es Kazuo Ishiguro. Pero fíjate, a mí me pasa una cosa muy distinta a la que tú estás diciendo. ¿Qué hago yo? Yo conocí en Sevilla a un poeta, editor y librero
que lo considero un maestro personal, que es Abelardo Linares. Yo no sé si el nombre le suena, pero Abelardo Linares es un gran editor de la editorial Renacimiento, es un gran poeta, es Premio Nacional de Poesía, pero al mismo tiempo es librero de viejo. La librería de viejo en español más grande del planeta está en Sevilla y es Renacimiento. Abelardo fue el que puso en mis manos a todos estos escritores peruanos que yo desconocía. Y para poder situar en su contexto a esos peruanos, me leí a los españoles contemporáneos de esos peruanos. O sea que a la vez que yo leía a Muñoz Molina y Vila Matas, leía a Benjamín Jarnés, Sender, leía a Wenceslao Fernández Flores y a una serie de escritores españoles que me han formado y me han educado el gusto a una edad en la que yo pensaba que no iba a ocurrir, cerca de los 30 años. Entonces, para mí eso ha sido extraordinario. Y tomé una decisión que te va a sorprender, pero decidí concentrarme en los autores de mi idioma. Es decir, que yo, para leer a un autor en lengua extranjera, o lo leo en su idioma, si es un idioma de los que puedo leer, o tiene que venir muy recomendado, como fue el caso de Coetzee, porque cuando he querido leer, por ejemplo, a Paul Auster, no me ha gustado. Y he pensado que entre lo que escribe Paul Auster y lo que a mí me interesa, no hay puntos en contacto. Prefiero leer antes a un colombiano, mexicano, puertorriqueño, antes que a un australiano, francés. Y además, si es contemporáneo mío, mejor. Entonces, me he concentrado en la literatura en español. Ha habido excepciones, por ejemplo, me considero un poco responsable de que Lydia Davis haya sido traducida al español, porque le recomendé la edición a Sex Barral y Sex Barral la publicó, pero la leí estando en Estados Unidos. Y lo de Ishiguro me roza, porque yo el primer libro que dediqué en una feria del libro en España no era mío, sino de Ishiguro. Feria del Libro de Huelva, año 2004. No había firmado yo ni un libro en toda la tarde. A mi lado había un cantador de flamenco que había firmado 80.000 libros. Y de pronto viene una señora y me dice, por favor, que me lo dedique. Y yo le cojo el libro y digo, pero señora, este es Ishiguro. Y me dice, ¿usted no es Fernando Ishiguro? Y yo se lo dediqué. Ya, a mí me ha pasado algo parecido. Con el primer libro que hice también estaba firmando y vino una señora y me dijo, quiero que me firmes un libro. Y estaba tan feliz que yo me puse muy feliz porque tampoco firmaba nada. Y le dije, claro, le dije, me encanta cómo escribes. Muchas gracias, señora. Te escuché el otro día en la radio. Ay, señora, qué encanto es usted. Llevo años siguiendo tu carrera. Como... y luego sacó un libro de su bolso y me dijo, pero no quiero que me firmes esto, sino este que he traído y que es el que más me gusta de los tuyos, y me sacó un libro de Jaime Bailey. Y la veía tan feliz que no que tuviste claro, le puse para corazón. Noelia de su Jaime de siempre. De su Jaime de siempre, eso está muy bien. Ella fue feliz y se debe seguir contando a sus amigos que conoció a Bailey, pero me interesa volver un poco al tema de cómo ha cambiado España nuestros libros, porque siento que sí hay algo que tenemos en común, quizá de manera inconsciente, es escribir mucho sobre España y América Latina, sobre todo en tu caso tu última novela, pero tú en muchos de tus ensayos y tu narrativa también. Yo me he dado cuenta que esto tampoco estaba planeado, pero mi última novela ocurre entre Argentina, la Guerra Civil Española, Perú de los 70. Tengo libros de no ficción que ocurren como Memorias de una dama entre el Caribe, España y con un peruano, o El amante uruguayo que ocurre entre Argentina, París. Me he dado cuenta de que me siento... si me preguntan de dónde soy, siempre digo soy peruano. Pero me siento peruano dentro del mundo hispano como alguien de Estados Unidos es de Iowa o de Nueva York. Es una parte de un espacio muy grande
en el que se habla español. Me siento muy cómodo en cualquier sitio en que se habla este idioma y siento que entro rápidamente. Y eso ha pasado a mis libros. Mis libros ocurren en una geografía que no es solo peruana. Perú aparece, y sobre todo aparece Perú, pero aparece en muchos otros sitios, ¿no? Tú esto lo hiciste conscientemente con tu última novela. ¿Pensaste en este espacio como tu espacio entre España y la No, colonia? pero sí estoy de acuerdo con, o sea, la sensación es la misma de que uno en Hispanoamérica y España, o sea, todo lo que es el mundo hispanohablante está básicamente en un mismo territorio y cada vez creo que hay más esa sensación de que se trata del mismo lugar y de que somos como variantes de una misma, en el fondo de una misma realidad, ¿no? Es una cosa que comentábamos, Fernando, aquella vez que estábamos en Ginebra, donde hay un librero que es nuestro gran valedor allí, que es un librero peruano en Ginebra, que lleva una librería por donde han pasado todos los escritores que pueden Todos pasar nosotros por ahí, también. todos, ¿no? Y hablábamos ese día de esa otra cuestión, que es también cómo nos podían ver los españoles, y Fernando comentaba, y nos reíamos mucho de eso, de los boliguayos, ¿no? De que para evitar que, como muchas veces en España no sabían identificar si este era mexicano, boliviano, o de Perú, o de qué, decía él, bueno, decimos nosotros que somos de Boliguay, que es un territorio amplio, y evitamos que nos vean como una cosa así. Bueno, yo creo que eso es también parte del mismo fenómeno del que hablas, que es sentir que cada vez más se trata de un territorio muy amplio, muy poroso, ¿no? En la novela de la que haces mención, que es una novela de corte histórico, ocurre durante las guerras de la independencia, pues nunca se me ocurrió pensar o calcular qué era lo que estaba contando. Yo quería contar una historia que ocurría en el convento de Santa Catalina, que es un convento de mi ciudad natal, de Arequipa, y me encontré con que en la época en que lo situaba yo, poco a poco me iba llevando a que, como bien saben, las guerras de la independencia de Hispanoamérica tienen muchísimo que ver con el momento histórico que vive la España de Fernando VII, y que es también y las Cortes de Cádiz, etc. Es decir, que no había una manera digamos, de escribir una novela histórica en ese momento que no tuviera que ver con el proceso que se estaba iniciando en España. Una cosa me fue llevando a la otra y fui descubriendo personajes así, pero no es una cosa del todo consciente, ¿no? Creo que eso lo hablábamos, me parece, en Valencia, lo que acabas de comentar con tus novelas también, que hay una serie de referencias a España y a Perú, pero de la que no has sido consciente en todo este tiempo, en que has sido además haciendo un trabajo tan distinto de un tema a otro. Sí, yo creo que nos enseñan la historia por razones ministeriales, como historia del Perú, historia de España, historia de Uruguay, historia de México, porque los ministerios de educación son de cada país, pero en realidad hay muchos vasos comunicantes y procesos. La Guerra Fría. La Guerra Fría arrasó todo el planeta y es un proceso que une Moscú con Chile y Nueva York con países de África, ¿no? O procesos más pequeños como el exilio latinoamericano en México durante los años 70, o como este Madrid al que yo vine, que era un Madrid en el año 2000 lleno de gente de todos lados, que van creando comunidades, que van creando comunicaciones, y de gente que va viviendo procesos comunes, y eso supongo es más fácil verlo cuando... Es más difícil verlo si te quedas en un solo sitio, pero si te trasladas a otro y tienes una vida vista desde otro punto de vista, te resulta muy obvio y muy claro y lo incorporas. Tú también has incorporado ambos. Sí, pero a mí me gustaría comentar algo que a lo mejor es muy distinto a lo que ustedes describen, aunque Jorge Eduardo vivió algo así. Yo, desde el 85 hasta ahora, no me he movido de Sevilla. Es decir, yo he elegido una ciudad de la periferia española proviniendo de un país de la periferia de Occidente. O sea, me gustaría hacer hincapié en esto porque Madrid y Barcelona son centros. Muchas veces desde el Perú o desde América Latina la gente cree que porque uno vive en España ya está conectado en los grandes circuitos editoriales. Y yo creo que alguien que vive en Santiago, que vive en Lima, que vive en Buenos Aires o que vive en México DF está en los escenarios centrales y no en las periferias.
Mientras que vivir en Murcia, vivir en Oviedo, vivir en Granada, como probablemente vivir en Corrientes, vivir en Barranquilla o vivir en Veracruz, es también estar en la periferia. Entonces, yo sí quisiera reivindicar la mirada de alguien que escribe desde la periferia. Yo no he dejado de estar en una periferia. Creo que es mucho más fácil para un escritor chileno que vive en Santiago tener visibilidad porque está en Santiago. Y Santiago es un escenario Y central. los lectores leen cosas de chilenos, claro. Claro, y si tú vives en Murcia o vives en Sevilla o vives en Córdoba y publicas en Sevilla, Murcia y Córdoba, puedes seguir siendo invisible. Pero desde América Latina la gente puede creer que porque vives en España y publicas en Almería, ya estás circulando por todas las librerías europeas. Y no es así. Es decir, que creo que es muy importante también a la hora de analizar el territorio español o hispánico, o de las letras hispanas, o de la Mancha, como querramos, tiene sus capitales, y tiene sus escenarios centrales, y tiene sus periferias. Y estamos estamos a punto de celebrar un centenario del Inca Garcilaso, que dejó Cusco para vivir en Montilla primero y en Córdoba después, y eso era una periferia también dentro de aquella España del siglo XVII. Entonces, creo que es muy importante tener siempre estos modelos o estas imágenes de centros y periferias. Es tan periferia Sevilla y Murcia como puede ser Cusco y Guayaquil. Y es tan central Madrid y Barcelona como podría serlo Buenos Aires, Lima o México DF, ¿no? Y entonces creo que yo he elegido estar en esa periferia y me siento además satisfechísimo. Además, desde que llegaste tú has estado en Como Sevilla. si estuviera en Huaraz, o sea, es una cosa extraordinaria. Pero esa imagen persiste desde allá también. Es decir, es lo que decía Santiago, que en Perú, en general, en Hispanoamérica, yo tengo la sensación cuando hablo con escritores de allí, que piensan que has llegado a España y hayas llegado donde hayas llegado, ya estás metido en un circuito literario y qué sé yo, y no, y es muy complicado, ¿no? Claro, la gente de un país tiende a leer cosas de su país, ¿no? Ahora, también tiende a leer en una tradición, en lo que se ha ido escribiendo en su país. No sé cómo se sienten ustedes, o sea, de qué tradición se sienten parte. Yo, por ejemplo, soy un poco raro porque, aunque escriba muchos libros de Perú, aunque mi tema tenga mucho que ver con Perú o con el mundo hispano en general, mi tradición es muy norteamericana o inglesa. Escribo reportajes, tengo libros de reportajes, de lo que se llama no ficción en inglés y que todo el mundo lo entiende. Y aquí siempre sientes que nadie sabe si has hecho un ensayo o si hay que ponerte en la parte de libros académicos. Y tú dices, es un reportaje, y nadie entiende que un libro pueda ser un reportaje. Y en la parte de ficción, las cosas que yo escribo tienen mucho que ver con el miedo, con el suspenso, con cosas muy de la cultura pop, con el thriller, con el terror o con el humor negro, ¿no? Casi todo lo que yo hago tiene que ver con humor negro, suspenso o es reportaje, ninguno de los cuales son géneros en realidad asociados a la tradición latinoamericana, pero al menos en mi generación, incluso desde más o menos la de ustedes, con Fuguet o con Pasoldano, con otros escritores latinoamericanos que empiezan a hacer esto en los 90, los latinoamericanos empiezan a decir la cultura pop también es nuestra cultura. De hecho, yo crecí en los 80 en una ciudad, ustedes también estaban ahí, en la que había mucha violencia, era peligroso salir a la calle, había bombas, había apagones, había secuestros, así que lo que hacías era quedarte en tu casa. Salías lo menos posible y en mi casa había un montón de libros y televisión. Yo leía muchísimo de lo que había en casa y veía porquerías de televisión, series americanas, películas de terror. Y he tratado de juntar en lo que escribo ambas cosas. Claro, mucho de lo que había en casa era la literatura latinoamericana, que siempre fue ambiciosa y que buscaba una manera distinta de contar las cosas, un punto de vista original.
Yo trato siempre de que cada uno de mis libros tenga un punto de vista diferente, que haga algo distinto con la prosa, que no simplemente cuente una historia en seco, sino que haya algún juego con el lenguaje, pero a la vez que tenga una historia, una historia fascinante. Me interesa mucho el humor negro y el terror, porque son emociones físicas, ¿no? Cuando tienes miedo, se te pone la piel de gallina. Cuando te ríes, tu cuerpo reacciona. Entonces, son cosas que me gustan mucho y que tomo de una tradición que no es realmente peruana, pero tampoco es española. Es una tradición que quizá venga del mundo anglosajón, ¿no? Que fue tan importante y tan parte de nuestra cultura como el español y como el peruano. No sé de qué tradición te sientes tú, de dónde sientes que vienen. La mayoría de tus novelas, por ejemplo, son muy vargasiosianas, claramente, pero no sé si tú lo ves así. Sí, yo creo que crecí como muchos escritores de mi generación, leyendo muy interesados en la literatura hispanoamericana, a través de la cual hemos conocido otra. A mí me encantaba la literatura hispanoamericana, pero me es muy difícil sentirme de una tradición en ese sentido exacto, porque mis primeras novelas, que son muy novelas, muy políticas, pronto abandoné eso. Yo cuando saqué la primera novela política, Los años inútiles, es una novela que habla sobre la etapa del primer gobierno de Alan García, que fue la época difícil y terrible de corrupción, inflaciones a niveles de vértigo, huelgas, bombas, la eclosión de Sendero Luminoso y Alan García. Entonces, claro, era una época muy mala. Yo estaba ya en España y venía escribiendo esa novela, y cuando yo la publiqué aquí, fui a presentarla a Perú y coincidió con que regresaba Alan García, porque yo me fui en la época de Fujimori, regresaba Alan García al Perú, y recuerdo incluso, horrible, además recuerdo una Era parte pintada, de la campaña de lanzamiento de tu novela. y no sabes lo que nos costó conseguirlo, pero bueno, había unas pintadas, vi en el Zanjón que decía Alan vuelve, y otro le puso a la cárcel. Entonces cuando llegué, me pasaron cosas muy curiosas, y no quiero perder el hilo de esto, es que pensaban que me preguntaban si me iba a dedicar a la política. Si yo solo he escrito una novela política, no tiene nada que ver. Me preguntaban sobre la política y sobre Alan García. Un día en la presentación se me acercó un señor y me saludó y me dijo: Jorge, disculpa que haya llegado tarde, hermano, pero es que tú sabes cómo soy. Y dije, como hacía tiempo que no iba al Perú, pensé, debe ser algún profesor mío que yo no recuerdo, y lo traté y le dije, no pasa nada. Y luego me dijeron, ¿y qué ha venido a hacer aquí el ministro tal? Porque había ido a hablar conmigo, o para qué, porque yo había escrito esa novela sobre la política y sobre Alan García. Y como y yo hice una trilogía de novelas políticas, y yo les decía, pero déjenme, son solo 3 novelas, no quiere decir que vaya a ser para siempre un escritor político. Verán que al cabo de unos años haré otras cosas. Entonces estuve un poco encasillado, y luego he escrito de otras cosas, y luego pasé a escribir una novela pequeña que es como un diario, y luego una historia que es como de viajes y de amor, que es el asunto sentimental, y ahora he escrito una novela histórica. Entonces, esa sensación de pertenecer a una tradición me es mucho más difícil. A mí me interesa y me fascina el humor y lo que has comentado, pero me veo, creo que por el momento, incapaz de abordarlo. Es decir, no sé qué voy a escribir. Vas probando. Claro, voy probando cosas que de pronto me interesan, no por el género, sino por el tema, como me ocurrió esto jamás pensé que iba a escribir una novela histórica. Nunca se me ocurrió eso, hasta que estando en el convento de Santa Catalina, con mi pareja, pues la llevé a que conociera el convento, que yo había visto miles de veces, y la guía comentó que ahí durante las guerras de independencia habían querido envenenar a la madre superiora. Uno sabe cómo se ponen las monjitas cuando se enfadan. Y dije, aquí hay una historia, porque el convento, como muchos sabrán, no es un edificio, sino es una ciudadela. Dije, aquí hay monjas que envenenan, documentos secretos y cosas que a mí me había gustado leer, y así es como llegué ahí. Es decir, no hubo una idea tampoco de decir,
por eso me es difícil imaginarme a qué puedo pertenecer como tradición, ¿no? Me ha llamado la atención esto que dices de la política. Es verdad que cuando eres escritor latinoamericano en general, pero creo que sobre todo peruano, todo el mundo cree que lo que tú quieres en realidad es ser presidente. Y que eres escritor un rato mientras te sitúas. Pero justo tú eres militante de partido con carnet en España, no en Perú. Ya me sacaste el tema de la Ya te saqué el literatura, tema. me Me has llama la metido en atención otra vaina. porque en realidad lo que tú escribes nunca ha habido este interés político, o al menos en lo que yo he visto, nunca ha sido un escrito. O sea, nosotros sí hemos hecho novelas muy políticas y no hemos militado en nada, y en cambio tú nunca, y tú sí eres militante. Claro. ¿Cómo ves, cómo es que tú eres el único que no escribe de política y el único que de verdad está comprometido con un partido político y además no en el Perú? ¿Me puedes explicar eso? Sí, yo te cuento. ¿Cómo se puede ser peruano de apellido japonés y dirigir una fundación de flamenco? Es el mismo razonamiento. Pero bueno. Me gustaría llevar el tema a lo de la tradición, pero respondo a lo primero. El partido al que se refiere Santiago es UPyD, es Unión Progreso y Democracia. Y yo soy miembro de Unión Progreso y Democracia porque pertenecía a la plataforma Basta Ya. La plataforma Basta Ya fue una plataforma que se crea para apoyar a las víctimas de ETA. Probablemente una cosa que yo no presumo de ello, pero yo era muy amigo de un concejal sevillano y su esposa que fueron asesinados una noche por ETA. Y yo viví ese crimen de una forma muy, muy directa. Saqué a los niños de aquella casa y es una noche que no voy a olvidar jamás. Yo siempre digo que juré la Constitución española en un juzgado cuando adquirí la doble nacionalidad. Pero la noche que ETA mató a mis amigos, me di cuenta que este también era mi país. Y entonces yo formé parte de Basta Ya, y Basta Ya con Fernando Sabater y con muchos amigos más termina convirtiéndose en Unión, Progreso y Democracia. Entonces creo que es un partido que ahora está en unas horas muy malas, pero que con el tiempo se verá la importancia que tuvo, porque si no fuera por este partido no sabríamos que existieron las tarjetas Black y una serie de cosas más. Y si hoy la gente habla de listas abiertas y de reforma de ley electoral y de regeneración, es porque este partido lanza por primera vez esos conceptos. Pero a lo mejor pues es un partido que nunca va a tocar poder, nunca va a llegar a gobernar, pero no importa porque se planteó el debate, ¿no? Es decir, que a mí me parece que la política no solamente debe ser una actividad en la que tú estás para llegar al poder, sino para hacer pensar. Yo soy un producto del pensamiento de los años 70, cuando nos hablaban de la conciencia crítica. Paulo Freire, por ejemplo, el pedagogo brasileño, y la teología de la liberación. Yo fui alumno de Gustavo Gutiérrez. No tuve 18 años con las elecciones de la Asamblea Constituyente del Perú, pero voté en los 80 y probablemente tú no votaste en los 80 porque no tenías los 18. Es decir, que provengo de una etapa en la que nunca eras apolítico. Al contrario, desconfiábamos del que decía que era apolítico. Todos somos políticos y hay muchas maneras de ser político, y tú puedes escribir novelas donde no parece que está lo político de una forma tan manifiesta, pero en realidad está. Y está por lo que voy a decir a continuación, que forma parte de lo que le preguntabas a Jorge Eduardo de la tradición. Yo siento que ahora ninguna tradición me convence. Podría adornarme y decir que esta o la otra, pero en honor a la verdad, desde que murió mi padre no hago más que preguntarme qué hacía mi padre cuando tenía mi edad. Entonces yo le doy ahora a la literatura un enfoque vital que no le daba antes. Es decir, yo leo una novela, me encuentro con algo, voy a la biografía del autor, veo en qué año nació, veo qué edad tenía cuando lo escribió y empiezo a mirar, a interrogar esa novela desde una perspectiva que no es literaria sino vital.
¿cómo puede expresarse este autor así sobre sus padres, sus hijos, sus amigos, sus hermanos? O sea, hago una lectura vital. Yo pienso que tengo una edad, tengo 54 años, Géminis, en fin, bueno, para que la gente lo sepa. ¿Tu teléfono? Sí, teléfono. Pero yo tengo una edad en la que ya soy mayor que Mariátegui cuando murió. Ya soy mayor que Flores Galindo cuando murió. Estoy hablando de autores peruanos. Soy mayor, probablemente, sí, soy mayor que Valdelomar cuando murió. Pronto voy a llegar a la edad en la que Vallejo murió y en la edad en la que Arguedas se suicidó. Y creo que no he escrito nada que llegue a la altura de los autores que he mencionado. Nos estás deprimiendo. Ya, horriblemente. pero tú me has pedido que hable de la tradición, y yo sí creo que es muy importante que cuando uno se sitúe en la tradición, en la suya y en la de tu lengua, nunca pierdas de vista dónde va a quedar lo que has hecho. Y entonces yo ahora me hago estas preguntas, ¿no? O sea, yo digo, he vivido más que Valdelomar, he vivido más que Tito Flores, he vivido más que Mariátegui y ya mismo voy a vivir más que Vallejo y que Arguedas. ¿Qué lugar ocupa lo que yo he escrito dentro de las obras de estos grandes escritores que además murieron más jóvenes que yo? No tienen ese valor. Entonces, eso me tiene que servir a mí para que mi inversión de compromiso sea mayor. Por lo menos esa es la línea que yo me trazo. Y ahí sí te respondo con la tradición. O sea, mi tradición es la de mis autores muertos, que considero grandes. Eso es demasiado bonito para... un aplauso.